tenido varias noticias. El presidente de la República ha dado una entrevista larga, a media tarde, una entrevista donde ha analizado varios temas, ha dicho muchas cosas. Y a su vez hay la posibilidad, según ha trascendido desde el propio presidente Ollanta, que se realicen algunos cambios en el gabinete. En las últimas semanas la ministra de la Mujer, Ana Jara, ha ocupado primeras planas en la prensa, desde que decidió negar la candidatura de Nadine Heredia hasta el tema de unas donaciones que fueron adjudicadas a su ministerio. Para hablar de todos esos temas, la ministra de la Mujer, Ana Jara, está con nosotros. Bienvenida, Ana. Gracias por estar aquí. ¿Cómo está? Encantada, Ceci. Feliz de regresar a Willax TV y a tu disposición. Vamos con el presidente de la República. Hoy día el presidente ha hecho una entrevista larga, concedido una entrevista larga y no ha negado la posibilidad de cambiar ministros, de hacer algunas modificaciones en su gabinete. ¿Usted, ministra Jara, se regresa al Congreso o se queda en el Ministerio de la Mujer? No sabemos finalmente cuál sea la decisión del presidente de la República en cuanto a cambios ministeriales. Lo que tenemos por cierto es de que estos cargos de confianza son transitorios y que debemos alcanzar metas a mediano y largo plazo. De las conversaciones que hemos sostenido con el presidente en los últimos consejos de ministros, tenemos de que él nos ha planteado algunos plazos a largo aliento, sobre todo para algunas carteras que son vitales en el tema de hacer una sociedad mucho más equitativa y con inclusión social. Pero es evidente de que se necesita darle un viraje ahora a esta etapa que enfrentamos, el tercer año de gobierno del presidente Humala, donde los políticos tenemos que desempeñar una labor mucho más de políticos que de técnicos. Y estimo que en eso el presidente de la República habrá de adoptar sus decisiones al momento cuando lo considere pertinente de refrescar el gabinete ministerial. Por lo pronto, desconocemos quiénes sean los ministros que se dediquen nuevamente a sus actividades anteriores a ser convocados a desempeñar un cargo en el Ejecutivo o, en mi caso, a regresar al Poder Legislativo para hacer mi labor de parlamentaria. ¿Cuánta necesidad tiene la bancada parlamentaria del nacionalismo de una vocera, de una operadora política? Algo que usted ha demostrado a lo largo de estos años. No, yo creo que la bancada de Gana Perú se ha ido consolidando en el transcurso de estos 2 años, si bien mayoritariamente estaba conformada por nuevos cuadros políticos venidos del interior del país, poco a poco se ha ido afiatando, han ido haciendo una labor articulada entre los que ya tenían una experiencia de un congreso anterior, como los nuevos que constituyen la nueva hornada de políticos dentro de esta confluencia. Creo que la labor de Jaime Delgado como vocero portavoz, de manera articulada con Ana Solórzano, con Hugo Carrillo, que es otro de nuestros voceros alternos, y de cuadros consolidados en las presidencias de las comisiones, ha permitido que estas reformas de Estado que vamos haciendo con leyes que son de trascendencia y por las cuales el gobierno del presidente Humala va a pasar, aunque por el momento no lo veamos porque las reformas de Estado, sus frutos los vemos a largo plazo, pasará a la historia del Perú, ha sido posible precisamente por tener buenos operadores políticos dentro de la bancada. Quizá no tengan la tribuna que podamos tener los ministros porque movemos toda una parafernalia al momento de desempeñar nuestras actividades ministeriales, pero que son cuadros políticos que sin duda al término de la legislatura al 2016 serán caras visibles y que le permitirá a la ciudadanía juzgar su performance que han tenido a lo largo de estos años en el legislativo. El presidente les ha metido una chiquita. Les ha pegado una chiquita hoy día. Les ha dicho que a modo de autocrítica no han sido capaces de lograr el consenso, lograr el acuerdo, sacar adelante el acuerdo, y el tema de la designación de las autoridades del Tribunal Constitucional, del Banco Central de Reserva y sobre todo de la Defensoría del Pueblo está hasta ahorita en veremos. Lo importante es que ya se han logrado consensos a nivel de todas las fuerzas políticas representadas en el primer poder del Estado. Hemos tomado sí tiempo. Es muy difícil llegar a una concertación cuando pertenecemos a filas de partidos políticos que han en determinado momento perdido una elección, sobre todo presidencial.
pero ya se logró ese consenso y estimamos que para el 17 de julio de este año podamos darle a la ciudadanía la tranquilidad de tener organismos constitucionales autónomos, con el fortalecimiento de la institucionalidad, con titulares en esos tribunales y organismos, y que en adelante, cuando la Constitución política nos demande un deber, una tarea, hay que actuar con diligencia. Yo no cuestiono el mandato que ha tenido Daniela Bogatás ni Víctor Islas, creo que ellos han hecho el mayor de sus esfuerzos, pero que ahora en una señal de madurez, finalmente los voceros políticos de las bancadas han logrado un consenso que se reflejará antes que concluya esta legislatura. Pero hay un problema. El problema es el nombre y los antecedentes de Pilar Freitas, la candidata de Perú Posible a la Defensoría del Pueblo. Varios congresistas han empezado a expresar su decisión de no votar por ella. Y por otro lado, los de Perú Posible han dicho que si no va el paquete, si no se vota todo en paquete, no van a votar por las otras designaciones. Entonces corre riesgo el Parlamento y por otro lado un capricho del expresidente Toledo de designar él a una persona de su partido como defensor del pueblo se empieza a convertir en un problema nacional. No, yo creo que en estos días, Ceci, que estamos todavía a 9 de julio hasta el 17, habrán las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la República que llegar a un acuerdo más allá de las decisiones ya adoptadas con respecto a la designación del defensor o defensora del pueblo. Es cierto de que en esta suma de voluntades se le ha dado un espacio político a Perú Posible para poder proponer una candidata, en este caso mujer, pero eso no significa de que en el camino se pueda replantear esta propuesta. Si lo tienen a bien estos voceros políticos que forman esta comisión especial para dicha designación. Lo que yo he escuchado del presidente del Congreso, Víctor Isla, es que la votación va a ser por bloque, pero para los miembros del Tribunal Constitucional y los miembros del Banco Central de Reserva. Ajá. Y una votación aparte para la Defensoría del Pueblo. Hasta ahí manejo ya la información oficial. Desconozco si los voceros de Perú Posible han señalado que es todo o nada, como un paquete. Estimo que la madurez política finalmente se imponga y que tengamos un defensor o una defensora del pueblo que satisfaga las expectativas de la ciudadanía. Y que sobre todo no tenga antecedentes de haber fallado en sus puestos cuando ha trabajado para el Estado, ¿no? En el caso de la señora Freitas, al margen de una serie de actitudes bastante controversiales, como cobrar dietas en paralelo a cobrar un salario por un cargo que había sido designado desde la política. Al margen de eso, ella fue en el 2004 evaluada y retirada de la Procuraduría General de la República y en el 2007 de la Superintendencia de Registros Públicos. Y eso está en los archivos del Estado. O sea, para cualquiera de ustedes es fácil acceder a esa información. Seguramente que estos días que median hasta el 17 de julio serán días de reflexión por parte de la representación nacional y habrá que ver el perfil técnico y político de la doctora Pilar Freitas como candidata a la Defensoría del Pueblo, pero por el momento ese es el acuerdo que han adoptado las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la República. ¿Pero cuál es la posición? Pero la votación finalmente será el 17 de julio. ¿Cuál es la posición de Ana Jara, que es además la ministra de la Mujer y que tiene que velar porque la Defensoría del Pueblo recaiga en una persona no solo idónea, también capaz? Estamos hablando de la persona, la autoridad que va a defender a los ciudadanos de cualquier abuso de parte del Estado. El Estado no es el gobierno. Puede que a veces se confunda, pero los ciudadanos necesitamos tener la certeza y la confianza de un defensor o una defensora en el que podamos confiar. Entonces, ¿por qué nos ponen en una situación así a los ciudadanos? Porque hay una negociación política ahí. ¿Cuál es la posición de Ana Jara? Yo quisiera en este caso dejarle la plena potestad al Congreso de la República sin aplicar a mi posición de congresista de la República, porque sería una dualidad. O sea, yo ejerzo un cargo desde el Ejecutivo y sería, digamos, una crítica de interferencia al Congreso de la República, una potestad que tiene para designar un cargo de esta importancia. Pero por eso te decía, Ceci, que estos días van a ser idóneos para que la representación nacional pueda meditar sobre la idoneidad
de la propuesta que ha hecho en este caso Perú Posible para el cargo de defensor del pueblo. Y que finalmente, gracias a los archivos periodísticos y a la libertad de expresión y la democracia que vivimos en el Perú, podemos debatir el tema ampliamente como lo venimos haciendo en el Congreso de la República, porque ya las épocas donde había una imposición y no se debatían los temas en el Congreso ya pasaron, esos años donde prácticamente el Congreso era la caja de resonancia del Ejecutivo, la década de los 90 ya pasaron. Usted es una de las pocas voceras, militantes, dirigentes de su partido que ha mantenido distancia respecto de el personaje Alejandro Toledo y el caso por el que se lo investiga en la Fiscalía, que es el de adquisiciones multimillonarias, un dinero que ha tenido varias explicaciones, varias distintas explicaciones. ¿Hasta cuándo su partido va a blindar a Alejandro Toledo? Ceci, yo desde un inicio lo señalé claramente que Gana Perú y este gobierno no blinda a nadie. Enarbolamos la bandera de la honestidad, aun cuando un sector de la clase política nos quiera enrostrar el hecho de que nosotros tenemos una alianza con Perú Posible. Lo que tenemos nosotros son convergencias en puntos estratégicos de leyes que son de desarrollo para el país. Digamos que somos unos compañeros de ruta, de camino. En aquello que nos une, nos juntamos para votar con mayoría en el Congreso, y en aquellos temas donde Perú Posible le parece que una ley no es beneficiosa para la ciudadanía, finalmente no votan o no nos dan el quórum para votar. De manera que no se puede hablar acá de una alianza o que somos socios políticos con Perú Posible. Y al momento que este tema se ha llevado en el Pleno del Congreso para que se investigue al expresidente Alejandro Toledo, que dicho sea de paso, está prestando las satisfacciones del caso ante el Ministerio Público y la Procuraduría Anticorrupción, como debe de ser, sobre todo, además de ser un ciudadano, un exmandatario de la República, nosotros votaremos porque el caso se investigue en el Congreso. Eso ya lo han adelantado los voceros de Gana Perú, y yo me voy a remitir a la votación que en el momento se produzca. Votaremos porque el Congreso investigue, sin que en este tema querramos nosotros hacer algún tipo de cacería de brujas, ni de nada. Creemos de que el control político debe darse, y estimamos que el propio presidente Alejandro Toledo convendrá en la necesidad de que no quede ningún resquicio de duda respecto a la idoneidad o el origen de los dineros, o del dinero, perdón, que sirvió para la compra de estas propiedades en el Perú por parte de su suegra. Ahora, es importante entender que el bajón en las encuestas del presidente y también de la señora Heredia, de la primera dama, tiene que ver, sobre todo en las zonas urbanas, sobre todo en Lima, con esta sensación, mal sabor que ha dejado la decisión de la bancada de Perú Posible de Gana Perú, o del nacionalismo, de votar junto con los de Perú Posible para evitar que la Comisión de Fiscalización investigue. Hoy leí unas declaraciones dramáticas de parte del presidente de la Comisión de Fiscalización, el congresista Rondón, que por cierto es un congresista muy respetuoso de sus demás colegas, que lo hemos visto comportarse de una manera bastante consensuada, con muy buena disposición, diciendo que solo le faltaba que se amarrara con unas cadenas a la puerta del Parlamento para que votaran por algo que en cualquier otra coyuntura y en cualquier otro gobierno hubiera sido razonable: iniciar una comisión especial ad hoc para investigar a un político que no solo ha sido presidente de la República, sino que ha sido candidato y que pretenderá ser candidato en las próximas elecciones. Te reitero, al momento que el tema sea visto por el Pleno del Congreso de la República, la bancada de Gana Perú votará porque se den las facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización del Congreso, o si la representación nacional lo determina, formar una comisión especial para que investigue las adquisiciones de estas propiedades en Perú por parte de la suegra del exmandatario Alejandro Toledo. Eso es un compromiso que tenemos y que vamos a honrar. De repente la coyuntura política de estas últimas semanas, donde se han tenido que tomar decisiones respecto a leyes que son parte de la reforma de Estado por la cual va a pasar a la historia el gobierno de Gana Perú, ha ocupado la mayoría de horas del Pleno, como la ley del servicio civil,
y las reformas tributarias que hasta hace poco hemos debatido y aprobado en el Congreso, no ha permitido que este tema sea agendado, porque este tema al momento que se ventile generará un gran debate que seguramente será todo un pleno en el que finalmente se adopte la decisión de otorgar estas facultades especiales a la Comisión de Investigación, que dicho sea de paso, Ceci, eso no impide, como bien lo viene haciendo el presidente Gustavo Rondón, que lo sigue haciendo hasta el término de esta legislatura, que la comisión investigue. Ya han citado a varios personajes involucrados en estos temas, tengo entendido que no han asistido esta semana, pero lo van a tener que hacer de grado o fuerza. Tarde o temprano nadie se puede resistir a una convocatoria de parte del Congreso de la República. Nada impide que esta comisión investigue. Lo único que se está buscando es añadir facultades especiales como el levantamiento del secreto bancario, que bien lo puede determinar el Poder Judicial o el Ministerio Público, que ya está ventilando esta causa, o el levantamiento del secreto, en este caso telefónico, y otras, digamos, facultades especiales, pero nada le impide a la Comisión de Fiscalización hacer su trabajo de control político como bien lo vienen haciendo. El presidente ha hablado hoy de varios temas. Ha hablado de Conga. Ha dicho que el gobierno no puede responsabilizarse de la imagen que algunas empresas pues causan o no logran revertir en la población. Pero lo que sí hizo el gobierno fue convocar a un peritaje internacional que buscaba soluciones, y ese peritaje tuvo un resultado. ¿Cuándo van a llegar las soluciones o cuándo se van a poner en acción esas soluciones? El proyecto Conga es, digamos, un proyecto que busca recobrar confianza por parte de la ciudadanía de la región Cajamarca. Este es un tema entre la empresa, en este caso la empresa que viene ejecutando este proyecto minero en la región, y la región de Cajamarca, y el gobierno lo que está haciendo es desarrollar un papel de garante, digamos, espectador, para que estas inversiones finalmente lleguen a realizarse en la región de Cajamarca. Y manteniendo la imparcialidad como debe de ser de parte de un poder del Estado. Pero lo que hemos querido buscar, y ha convenido la empresa minera, es que hay que recobrar la confianza en una actividad extractiva que tiene que realizarse con responsabilidad social. De manera, Ceci, que en este momento se están construyendo los reservorios de agua, uno ya quedó listo, estamos esperando que finalmente empiece ya a proveer agua de consumo humano a los pobladores de Cajamarca, para que una vez terminada esta etapa de la construcción de los reservorios de agua, sepa la ciudadanía que parte del compromiso de estos inversionistas se cumplió, y que la labor extractiva que ellos van a desarrollar es respetando el medio ambiente como debe corresponder, y proveerles del agua de consumo humano y uso agrícola que requiere la región. No se ha paralizado Conga. Por supuesto, al inicio del proyecto se esperaba que ésta se desarrollase con mucho más diligencia, con mucho más rapidez, pero vista la resistencia del pueblo cajamarquino, que finalmente ha visto que se han desarrollado muchas actividades extractivas en la zona y que finalmente terminaron contaminando su agua, es cierto que hay una resistencia, una incredulidad por parte de ellos a cualquier tipo de actividad minera en la zona, y lo que hemos buscado es que el Grupo Buenaventura, tengo entendido, finalmente recobre la confianza de la región de Cajamarca y que se pueda plasmar el proyecto Conga con la expectativa económica que requiere el país. Ahora, bien lo ha dicho el presidente de la República, Cecilia, ya la actividad extractiva minera ya no constituye, la primera actividad económica que le provee los mayores ingresos al país. Ahora son los servicios y otros los que le están originando al Perú el mayor Producto Bruto Interno, y en base a eso queremos consolidar los próximos meses en la economía del país. Pero la fundición de hilo podría cerrarse a fin de año, según ha expresado la propia empresa Sauder Perú, y en el mismo riesgo está la fundición de la Oroya. Eso sería tremendo para la industria metalúrgica del país. El gobierno lo que está buscando es finalmente lograr que se pueda hacer podamos continuar con el desarrollo de estos proyectos mineros, porque en realidad necesitamos la inversión en el Perú. La creación de oportunidades, los puestos de trabajo no vienen del Estado, provienen de la actividad privada, y nosotros tenemos que fortalecer las inversiones, sobre todo las inversiones extranjeras en el país, para que esta generación de oportunidades en alianza con los gobiernos regionales y municipales se desarrolle. Nosotros damos seguridad jurídica,
proveemos un ambiente de paz social en el país. Queremos que estas labores, digamos, empresariales, en este caso extractivas de minería, se desarrollen dentro de un contexto de equilibrio, de responsabilidad social con la población. Garantizamos, Cecilia, que las mesas de desarrollo, no hablamos de mesas de concertación, porque finalmente la población está cansada que se instalen mesas de diálogo, que se redacten actas de compromiso que finalmente no se llegan a honrar. El gobierno ha llegado a lograr que los conflictos sociales, sobre todo sobre la base de labores extractivas a nivel del Perú, se paralicen, bajen su intensidad precisamente por la instalación de mesas de desarrollo, donde van los ministros de Estado que encabezan estas mesas de trabajo, articulando con sus autoridades de los gobiernos subnacionales y los diferentes líderes de las comunidades, y nos trazamos metas de desarrollo llevando el Estado a esas poblaciones, los programas sociales a esas zonas, recobrando la confianza que se había perdido por parte del ciudadano de a pie con respecto a este tipo de actividades empresariales. Yo te aseguro que ninguno de esos proyectos que has hecho mención se van a caer, porque lo menos que necesitamos a estas alturas de la economía y con una crisis internacional es que finalmente estos proyectos no lleguen a consolidarse en el país. Eso te lo aseguramos y estamos trabajando fuertemente desde el Gabinete Jiménez para fortalecer estas actividades empresariales, extractivas, pero con responsabilidad social. Ahora, hoy día el presidente también ha dicho que no habrá reelección conyugal. Ha dicho, lo que sí hay es una reelección vitalicia, en una referencia al expresidente Alan García y el 2016. La frase es divertida, pero agudiza nuevamente la relación entre el partido de gobierno, el presidente de la República y el líder de la APRA, que finalmente es el líder del partido que gobernó el periodo anterior. ¿Hasta cuándo vamos a ver estas imágenes? ¿Hasta cuándo, digamos, falta política en la relación entre los políticos y los grupos políticos y el gobierno? El presidente Humala tiene la mejor predisposición de hacer un gobierno de ancha base, de concertación nacional. Y creo que la prueba palpable es que dentro del gabinete ministerial solamente, en mi caso, soy la única miembro del partido de gobierno, del Partido Nacionalista, que forma parte de un gabinete compuesto por 19 carteras, incluida la presidencia del Consejo de Ministros. En los diferentes sectores públicos hemos respetado el perfil técnico de los funcionarios, independientemente su filiación política. Lo que hemos rescatado es su experiencia en gestión pública. Eso desde como norma general. Y como norma especial, el presidente quiere hacer un gobierno donde no haya este tipo de sobresaltos políticos, ni haya un ambiente enrarecido de confrontación con los diferentes líderes de los partidos políticos y quienes han sido presidentes de la República. Quizá más bien del otro lado sí existiese una vocación de adelantar campañas presidenciales, porque se han autoproclamado ya candidatos presidenciales al 2016, y estimamos que dentro de la estrategia de campaña de repente sea golpear al gobierno para sacar rédito político. Nosotros hemos sido en determinados momentos, Cecilia, oposición, y cuando hemos sido oposición hemos criticado los actos de gobierno tanto del señor Alejandro Toledo como del señor García. Eso un poco nos hizo ganar confianza dentro de la ciudadanía, que siempre, lamentablemente siempre hay, digamos, un halo de desconfianza, de disconformidad al ver que la riqueza finalmente no llega de manera equitativa a todos los peruanos, y sintonizaban con el discurso político que teníamos en ese momento. Entonces ahora nos está pasando lo mismo. Los que quieren ser nuevamente candidatos presidenciales y ya han manifestado su voluntad de serlo al 2016, no han encontrado mejor estrategia política de empezar a golpear al gobierno, al presidente de la República y a su esposa, que gozan, a pesar de las cifras actuales, de una buena popularidad, porque ni Alejandro Toledo ni Alan García a sus 2 años de gobierno han tenido los índices de popularidad que tiene este gobierno, con grandes leyes de reforma de Estado como la ley magisterial, que prácticamente nos paralizó todo un año escolar, el 2012, sobre todo en el Perú profundo, que no entendían la trascendencia de esta norma, que se basaba en el escalafón, la escalera del ascenso dentro de la carrera magisterial, privilegiando la meritocracia.
La ley de servicio civil, que va a favorecer a más de 500.000 de peruanos que trabajan para el sector público, la ley de la reforma de salud que está en marcha, que vamos a presentar en breve al Congreso de la República, las reformas tributarias que hemos tenido, las reformas en materia ambiental, las reformas en materia de seguridad ciudadana que tienen que rendir sus frutos, todavía estamos en plena implementación, y que ellos se aprovechan de esta parte, digamos, de esta coyuntura que atraviesa el gobierno del presidente Humala, porque toda reforma de Estado siempre va a generar desconfianza y al momento que se implemente no vas a gozar de la simpatía de todos los peruanos, porque los frutos los vamos a ver a largo plazo todavía. Y entonces ellos no han encontrado mejor manera de golpear al que tiene mayor popularidad para poder cosechar un poco de simpatía, pero no hay en nosotros esa voluntad de confrontación, te lo aseguro, Cecilia, y lo vamos a ver dentro de poco cuando salga el fallo también de la Haya, donde nos debe encontrar unidos a todos los peruanos. ¿Y cuál es su opinión sobre la